¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa favorito, Los Evangelios de Fon Lucifer, en Hablemos de Historia. Vamos a conversar sobre uno de esos personajes que nos encantan, uno de nuestros personajes favoritos, un héroe de la patria, un hombre que trascendió al Valhalla y que definitivamente marcó la historia del continente americano para bien hace unos 200 años. Pero para hablar de este personaje, primero tenemos que remontarnos a algunos hechos. Vamos a hacer una pequeña introducción antes de hablar del personaje como tal para que podamos entender su envergadura, para que podamos comprender la magnitud y la importancia de este hombre. Y para ello nos vamos a remontar a un rincón de los Andes, por allá, el rincón de las ánimas, como se le conocía la traducción del quechua Ayacucho. Ayacucho viene del quechua, el rincón de las ánimas allá arriba en los Andes peruanos. Y en ese lugar, por allá por el año de 1824, específicamente el 9 de diciembre, se cerró un ciclo de nuestro continente. Ese día quedaron enterradas las tres carabelas. La Pinta, la Niña y la Santa María quedaron enterradas ahí. Esa historia se borró como un plumazo de los libros y los anecdotarios de nuestra América tras la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho cerró el ciclo de guerras de independencia, puso un sello final a la epopeya independentista del continente americano, y en la batalla de Ayacucho se rompieron definitivamente y quedaron enterradas las cadenas que el Imperio Español puso oprobiosamente sobre nuestras tierras y sobre nuestra gente. En el Perú existía el último reducto, luego de todas las batallas que empezaron con escaramuzas en las costas del Caribe y pasaron por los grandes conflictos o las grandes luchas de Boyacá, de Carabobo, de Pichincha, de Junín, de Bomboná, de las queseras del medio, del pantano de Vargas, como muchas otras. En el Perú quedaron los restos del ejército español, un formidable ejército de más de 10.000 soldados, a cargo nada más y nada menos que del mismísimo virrey del Perú, y con un poderío militar a cargo de más de 15, entre 15 y 20 generales españoles, que eso nos da una idea del poderío militar y el desarrollo técnico de este ejército que se encontraba en las tierras del Alto Perú. El Libertador, con esa visión de futuro, ya desde hacía mucho tiempo, había determinado que la libertad de Colombia no estaba completa si no terminábamos de desalojar a los españoles del resto del continente. Eso también lo comprendió el general San Martín, quien hizo otro tanto viniendo desde el sur, y en tierras peruanas convergieron los dos hombres, los dos grandes generales, para determinar el futuro de nuestra América del Sur. De manera que en Ayacucho, como dijimos, se cierra 300 años de dominio español en el continente, y el hombre que recibe a la delegación rendida, a la delegación vencida del ejército español, encabezada por el virrey La Serna, es nada más y nada menos el personaje del que vamos a hablar hoy. En ese momento, ese joven tenía 29 años y era un general en jefe. Así mismo como lo escuchan, general en jefe, no de un ejército, no de un ejército conquistador, no de un ejército cualquiera. Era un general en jefe del ejército libertador. El único ejército que en la historia de la humanidad ha recorrido tierras no conquistándolas, sino libertándolas. Este hombre se llamaba Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, quien para la epopeya de El Rincón de las Ánimas, en aquel año de 1824, era un joven risueño de tan solo 29 años y recibía de manos del último
representante de España en nuestra tierra los títulos y los estandartes de Pizarro y de todos nuestros ancestros que vilmente fueron oprimidos y oprobiosamente, abyectamente conquistados por los españoles que nos mantuvieron en el oprobio de una esclavitud por varios siglos. De manera que el general Sucre es un hombre del cual debemos estar orgullosos, no solamente los venezolanos, ya que él era venezolano, nació en la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre, que lleva su nombre hoy día en el norte de Venezuela, a orillas del Mar Caribe. Pero no solamente los nacidos en esta tierra, sus paisanos, deben sentir este sentimiento, sino que ese sentimiento ha de extenderse a todo el sur del continente, porque este fue un hombre cuyo desarrollo y cuya inteligencia y cuya pasión se volcó completamente en la independencia de todo el sur de la América, desde las costas del Caribe hasta el mismísimo rincón del Cusco y el Alto Potosí en Bolivia. Muy rico el café que estamos tomando el día de hoy. Muchas gracias, mi café colombiano del eje cafetero, como siempre. Tenemos una gama extraordinaria de café que van desde el Águila, que pasan por el Juan Valdés, por el Sello Rojo. Increíble. En esta oportunidad estamos tomando un Juan Valdés volcánico, que es uno de mis favoritos. Muy rico. Pues bien, la magnitud de la batalla de Ayacucho, como hemos dicho, pues que cierra el ciclo de las guerras de independencia y nos introduce en la época de las repúblicas, de las democracias, que nos hacen ya que cada pueblo, cada uno de nuestros pueblos dirija por sí mismo su destino. Se lo debemos al Gran Mariscal de Ayacucho. El Gran Mariscal de Ayacucho no solamente comandó al Ejército Libertador, que venía desde las orillas del Caribe en una lucha exitosa de varios años, sino que también comandó las tropas que venían del sur, que fueron los restos del ejército que dejó el general San Martín. En Ayacucho, a nuestro lado, combatieron los irlandeses, estuvieron a cargo del general Miller, estuvieron algunos peruanos, estuvieron bolivianos, o que en aquella época eran del Alto Perú, hubieron chilenos, argentinos y hasta algunos brasileños hubo peleando bajo las banderas de nuestra independencia a las órdenes del general Sucre. En Ayacucho, el general Sucre recibe el título único que se crea para él. El Libertador creó para el general Sucre un título que se concedió una sola vez y no se volvió a conceder más nunca, que es el título de Gran Mariscal de Ayacucho. Solamente hay uno y ese es Sucre. Ese título se le concedió después de la victoria de Ayacucho. En Ayacucho se ascendió al general Córdoba, nuestro querido y recordado general Córdoba. También se le dio ascenso a muchos otros militares, entre ellos Tomás Herrera, el general Miller, Alamar. Hubieron así otros tantos de nuestra gesta independentista que recibieron grandes honores después de la victoria de Ayacucho. Ahora bien, tenemos que recordar que Sucre fue designado por el Libertador como el comandante en jefe del Ejército Libertador. Después de la batalla de Junín, el Libertador tiene que retirarse a Lima, tiene que regresar a Lima, porque recibe órdenes del Congreso de Colombia de que no puede seguir comandando el Ejército Libertador. Bolívar era un hombre de leyes, un hombre que creía en la ley, que creía en la Constitución, que creía en el Congreso y acataba obedientemente, como un buen ciudadano que lo fue, todas las órdenes que emanaban de los poderes del Estado. Él solicitó a la República de Colombia el permiso para entrar en batalla como comandante del Ejército Libertador. Ya estaba ejerciendo la jefatura del Perú, que le otorgó el grado de dictador temporal al estilo romano, no al estilo que conocemos hoy en día, eso ya lo hemos conversado, pero recibe la negativa de parte del Congreso
que no le autoriza para entrar en combate. De manera que el Libertador se retira a Lima y deja a cargo del Ejército Libertador al gran mariscal de Ayacucho, quien culmina pues la gesta de la independencia de una manera brillante, una manera sobresaliente, destrozando al más poderoso ejército que se encontraba en nuestra tierra desde hacía 300 años, comandado nada más y nada menos que por uno de sus virreyes. Ahora todos se preguntarán, ¿quién era este hombre? Un general en jefe de 29 años. ¿De dónde salió? ¿Quién era? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que un joven como este haya podido comandar un ejército tan poderoso que lograse vencer al ejército del Perú de más de 10.000 hombres con una fuerza prácticamente que se creía invencible, con más de 15, 20 generales y con un poderío de fuego prácticamente superior y avasallador con respecto a las huestes que Sucre comandaba, que entre otros había mucha milicia, muchos civiles, no era un ejército profesional, era un ejército curtido y con experiencia, la parte del ejército libertador, pero en su totalidad no era así. Este fue un muchacho que nació, como dije anteriormente, en nuestra querida Cumaná y que a temprana edad, más o menos ya cuando tenía los 15 años, que empezaron las guerras de la independencia, se incorpora a las guerras, se incorpora al ejército libertador y él empieza como subteniente, nada más y nada menos que a las órdenes de hombres como el general Bermúdez, como el general Mariño, como el general Piar. Y de estos hombres él va a aprender el arte de la guerra, de estos hombres él va a aprender la estrategia militar y de estos hombres él va a aprender todas las tácticas de combate que se aplicaban para la época en toda la parte oriental de Venezuela, en las primeras épocas de la guerra de la independencia. Sucre fue un hombre estudioso, era ingeniero, le gustaba leer, era autodidacta, era un técnico. De hecho, era nuestro militar más técnico y era el militar más profesional con que contaba el Ejército Libertador. Y esto se debe pues a esa capacidad de aprendizaje que tenía nuestro querido muchacho. Por un lado, ese ser autodidacta que él tenía, y por otro lado, el haberse codiado con todos estos personajes importantes y estos generales, estos comandantes de los diferentes grupos de ejército y en las diferentes épocas de la guerra de la independencia. Luego, posterior a haber estado los primeros años bajo las órdenes de Mariño, de Bermúdez y de Piar, cuando es nombrado capitán general de los ejércitos para enfrentarse a Monteverde, el generalísimo Francisco de Miranda, que llega a nuestra tierra, Sucre pasa a formar parte del Estado Mayor de Miranda. Miranda es uno de los generales de mayor renombre. Miranda es un hombre experto en la guerra europea, experto en la guerra norteamericana, un estudioso de la ciencia militar, un militar profesional, un militar de carrera. El generalísimo estuvo sentado en los palacios de San Petersburgo junto a los zares de Rusia. Su nombre está escrito en el Arco de Triunfo de París y es pues un hombre con una experiencia y una capacidad técnica para la guerra inigualable para su época. Suponemos entonces pues que nuestro joven oficial Sucre absorbió de Miranda muchísimos conocimientos que posteriormente aplicaría en las tácticas de la guerra que le dieron tanto éxito como aquella famosa táctica del volcán Pichincha en donde ascendió el volcán y atacó al ejército español por la retaguardia con una magnífica cabalgada y una fulgurante arremetida que dejó a las huestes españolas prácticamente inermes. El factor sorpresa junto con lo rápido del ataque dejaron a los españoles tan sorprendidos que fue más la sorpresa la que los derrotó que el golpe del ejército como tal.
Todas esas tácticas, pues definitivamente las aprendió nuestro querido Sucre de estos hombres y de su empeño de estar todo el tiempo a la vanguardia del conocimiento. Posteriormente, después de haber servido con el generalísimo Francisco de Miranda, ya conocí al Libertador, se conocieron allá a las orillas del río, del Orinoco. Es una anécdota muy curiosa porque Bolívar pregunta quién viene en esa canoa y él dice el general Sucre y el Libertador le dice no existe tal general. Y Sucre, que era un hombre muy humilde, que era un hombre muy culto, muy educado, muy comedido, de pocas palabras, un hombre que había que extraer las palabras con cucharilla, tímido. Él no era como estos generales. Si hay algo que tiene Sucre es que él supo extraer con pinza lo mejor de cada uno de los comandantes que tuvo y de eso aprendió la parte buena. Él no aprendió la desobediencia de Piar, él no aprendió a rendirse como el generalísimo y él no aprendió las triquiñuelas políticas y las cizañas políticas de Bermúdez o de Mariño. Él sacó con pinza la parte positiva de del conocimiento de cada uno de estos hombres y lo hizo para sí. El general Sucre era un hombre callado, un hombre prácticamente tímido, que no expresaba grandes palabras, no era grandilocuente como los otros generales que eran el prototipo de macho, criollo, vernáculo. De hecho, no quería ni usar uniforme. Muchas veces el Libertador le decía, pero general, usted tiene que ponerse el uniforme, porque él andaba de paisano todo el tiempo. Era un hombre súper tímido. Y él le contesta a Bolívar en aquella chalana allá en el río, le dice, bueno, mi general, si usted considera que yo no soy digno del grado de general que se me otorgó, entonces disponga usted de mi rango. Esto, esto habla mucho de la personalidad de Sucre. El Libertador, quien llegó a decir que Sucre le rivalizaría algún tiempo, ya lo tenía visto, ya le montó el ojo encima y sabía que Sucre era un hombre íntegro, era un hombre de una rectitud moral y una disciplina incólume. Sucre era disciplinado hasta para hacer el chinchorro después que se despertaba. Era un hombre que resaltaba por la pulcritud, por la puntualidad, por la honradez. Sucre pudo haber sido fácilmente el caudillo del sur. Comandaba todo el ejército libertador desde el Ecuador hasta el Alto Perú. Era el libertador indiscutible, presidente de Bolivia. Y cuando regresa a su vida privada, el poco lapso que tuvo de vida privada en el Ecuador, regresa sin un centavo. Lo cual habla de su honradez, porque pudo haber sido el emperador de los Andes. Rivalizaba con el Libertador para sus años de mayor esplendor. Rivalizaba con el Libertador. Sin embargo, su mayor ambición era renunciar y regresar a la vida pública, a la vida civil, con su esposa y reunirse en el Ecuador, donde quería pasar los últimos años de su vida. El Libertador, una vez que termina la batalla de Boyacá, le encomienda, es como aquel general que le encomienda la misión más arriesgada. Eso lo aprendí en Top Gun. No, eso no lo aprendí en Top Gun, eso lo aprendí en A Few Good Men, una película con Tom Hanks y Jack Nicholson. Él le dice, ningún comandante le entrega a su mejor piloto una misión con el mejor avión. El Libertador, luego de Boyacá, le entrega a Sucre, lo nombra general, y le entrega la misión de irse de vanguardia, como punta de flecha, a abrir una cabecera de puente en el sur. Lo envía al Ecuador, siendo Sucre un muchacho de apenas 23, 24 años para esa época, y le confía la misión de asegurar el Ecuador como parte integral de Colombia. Una misión que Sucre va a cumplir a cabalidad, con una mística, con una disciplina, con una rectitud, con
con una excelencia que dejó prácticamente locos a todos los que le conocían y a muchos que pensaban que no iba a ser capaz de cumplir la misión que le fue entregada por el Libertador, primero por su corta edad, segundo por su inexperiencia política y tercero por estar desenvolviéndose en una tierra desconocida. Pero fue todo lo contrario. Sucre culmina incluso la independencia del Libertador, la independencia del Ecuador, y la asegura como una anexión a Colombia, como el Departamento del Sur, con la fulgurante victoria de la batalla de Pichincha, en donde vence al ejército español y con ello cierra el ciclo de guerras de independencia de lo que era nuestra república. Ya solamente quedaban los territorios del sur, que posteriormente el Libertador, cuando también se reúne con Sucre en Quito, le vuelve a otorgar la misión de seguir hacia el sur. Sucre estaba lleno de glorias, estaba lleno de laureles, el Ecuador deliraba por él, Quito se rendía ante sus pies cuando entraron gloriosamente después de haber vencido en la fulgurante batalla de Pichincha, que es una obra de arte. Invito a todos a que lean sobre la batalla de Pichincha. Es una masterpiece de las guerras. Estoy seguro, creo haber leído en algún lugar por ahí, no recuerdo, que el general Hans Speidel, el jefe del Estado Mayor del mariscal Erwin Rommel, el zorro del desierto, nombró a Sucre en alguna reunión refiriéndose a la batalla de Pichincha. Vean ustedes la magnitud. Estamos hablando de uno de los más grandes mariscales de la historia, como fue el mariscal Rommel, que manejaba la información de la batalla que Sucre conquistó en Pichincha. Sucre, como dije, hombre comedido, hombre de pocas palabras, se mantenía totalmente alejado de las intrigas políticas, no le gustaba participar en ninguna práctica que se alejase de su mando militar. Era muy meticuloso, muy estricto y muy centrado en lo que a lo que al mando militar se refería, y de ahí raramente se apartaba este hombre. Siempre se mantenía dentro de los márgenes de la rectitud moral, de la caballerosidad. A Sucre, para que tengan un ejemplo de esta caballerosidad de la cual hablo y de la nobleza del corazón de este hombre, a Sucre los españoles le mataron prácticamente a toda su familia. Su hermana se tiró de un segundo piso para no caer en manos de los españoles que la iban a violar. Sucre viene de una familia noble. Sucre viene de un padre militar que sirvió al servicio del rey, el comandante Sucre en Cumaná, y por parte de madre, parte materna, de la familia de los Alcalá. Él era Sucre y Alcalá, una familia pudiente del oriente venezolano. Todos ellos murieron víctimas de los españoles. Monteverde hizo tabla rasa prácticamente con la familia de Sucre. Sin embargo, esto no lo llenó de odio. Cuando Sucre tuvo en sus manos a los comandantes españoles, cuando pudo haberse vengado y haber sacado esa parte fiera que lleva el hombre por naturaleza dentro de sí, y decir, bueno, estos fueron los que mataron a mi familia, por cada uno de mis hermanos le voy a cortar la cabeza a 20 oficiales de estos que tengo aquí arrodillados enfrente mío, como sí hubo españoles que hicieron, pues Sucre simplemente los perdonó. Este hombre, entre otras de las cualidades que tuvo y que es poco conocida, es el padre del derecho humanitario y de la regularización de la guerra. Sucre es enviado por el Libertador a negociar con Pablo Morillo en Trujillo, y es el que se encarga de elaborar el tratado que posteriormente firmarían todos. Sucre es el que crea, el que plasma en el papel el Tratado de Regularización de la Guerra, donde se respetan los derechos humanos por primera vez, lo que lo convierte automáticamente en el padre defensor de los derechos humanos en épocas de guerra. Los tratados de regularización, el tratado humanitario y el intercambio de prisioneros, y demás otros artículos que contenía dicho documento, lo cual expande la magnitud
de este hombre no solamente como un guerrero, sino como un civilista, sino como un hombre con una visión de futuro prácticamente como la del Libertador. Este hombre entendió a la perfección de qué se trataba el proyecto de Colombia y es por eso que el Libertador lo toma como su principal teniente, como su principal colaborador, su mano derecha, su amigo, incluso lo llegó a ver como un hijo. Yo leí algunos hombres oscuros que nunca faltan, algunos historiadores de bolsillo que siempre buscan empañar, que siempre buscan echar tierra donde no hay, o escudriñar, o quieren así hacer un programa de YouTube para que le den un, no sé, esto que llaman Patreon, o que después que te hacen el programita y te dicen 4 cuentos locos, entonces dice suscríbete, dale a la campanita y vete aquí, me deposita. Este tipo de gente que hace estas barbaridades, que son mercenarios de la educación, porque yo siempre he sido partícipe de que el que recibe dinero por educar es un mercenario. Escribieron por ahí un libro que leí en alguna oportunidad que decía qué hubiese pasado si no hubiese muerto el general Anzoátegui. Así como haciendo a Sucre, como que Anzoátegui le hacía una sombra a Sucre. Recordemos que los dos venían de más o menos del oriente, eran más o menos de la misma época, Anzoátegui era un poco mayor que Sucre, pero hasta Boyacá el que había destacado más había sido Anzoátegui. Lamentablemente Anzoátegui muere cuando lo envía el Libertador a Pamplona, no se sabe si envenenado, eso es una muerte que todavía hasta el sol de hoy no se ha podido determinar la causa. Y es ahí en donde empieza la figura de Sucre, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con que el Libertador haya preferido a Anzoátegui, no. Como dije anteriormente, ya el Libertador tenía el ojo puesto a Sucre. Libertador nombra a Sucre ministro de la guerra, estando todavía Anzoátegui vivo. El Libertador encomendó a Sucre muchas misiones todavía, estando Anzoátegui vivo, lo cual indica que no había ninguna sombra del uno al otro. Los dos fueron unos grandísimos militares. Anzoátegui fue una gran pérdida. El Libertador mismo dijo a la muerte de Anzoátegui hubiese preferido que perder una compañía entera antes de que perder al general Anzoátegui. De manera que el que escuche sobre este tema o el que lea este libro, yo no recuerdo exactamente el nombre del libro, lo debo tener por ahí en mi computadora y muy probable que esté en la biblioteca de Liana Urbina de Cropper. Creo que lo he subido por ahí, es un libro sobre este tema, o A la sombra de Anzoátegui, o qué hubiese sido de Sucre si Anzoátegui no muere. Algo así era el libro. Pero es un libro fantasioso y realmente que busca minar la moral y la grandeza de uno de los héroes del continente americano sin ton ni son. De manera que entonces tenemos a Sucre vencido en Pichincha, tenemos a Sucre libertador del Ecuador, luego pasan al Perú, en donde se va a dar la batalla de Junín, la batalla de Ayacucho. En Ayacucho, como dije anteriormente, Sucre corona con éxito la independencia del continente americano. Sucre rompe las cadenas de 300 años de oprobio que se cernieron sobre nuestra tierra por el Imperio Español y recibe de manos de la delegación vencida y rendida española los títulos de la América y cambia automáticamente la época de la esclavitud, pasando ahora a la época de las repúblicas americanas. Esto se le debe a este hombre singular, este cumanés, este hombre sencillo que luego de la batalla y luego de haberse cernido, que le cirnieron una corona de laureles de oro, se la quitó en el banquete que se ofreció a él y se la puso en la cabeza al general Córdoba diciendo él es el que realmente merece la corona, porque fue él quien hizo la última carga y gracias a él y al paso de vencedores, que fue el grito de batalla de Córdoba, se decidió la batalla de Pichincha. Esa era la humildad de Sucre. Esa era la moral y la rectitud y la dignidad de este hombre que a sus 29 años era general en jefe, nada más y nada menos que del Ejército Libertador. De manera que, culminada la independencia y la guerra, este hombre pide al Libertador que se le libere, que él solamente ya quiere regresar al seno de su hogar. Ya Sucre pensaba pues en hacer un hogar con la bella doña Mariana de Carcelén, la marquesa de Solanda,
con la cual se había casado, la conoció en Ecuador en las épocas de la batalla de Pichincha, y que se había casado por poder. Sucre, en otra de sus grandes cualidades y otro de esos grandes rasgos de la personalidad de este magnífico hombre, diseñó los planos de su casa. Estos planos, el que los quiera ver, están en la biblioteca Eliana Urbina de Cropper, hechos de puño y letra, los planos de su casa en la ciudad de Quito, y en el Museo de la Patria, en el volcán, a las laderas del volcán Pichincha, también están expuestos los planos originales que hizo Sucre, quien a distancia desde el Perú enviaba constantemente los planos a los constructores que hicieron su casa, en donde posteriormente viviría con la marquesa de Solanda. Este hombre pide ser liberado, este hombre pide que se le termine, pues quiere terminar definitivamente su vida militar. Él entiende que ya con la batalla de Ayacucho ha terminado pues su trabajo y simple y llanamente lo que quiere es irse a la vida civil. Al contrario de muchos otros de los caudillos machos y vernáculos de la independencia que no querían separarse del poder y cuya ambición, como la de Páez, como la de Santander, como la de Mariño, nos precipitaron en el abismo del oprobio y en la desintegración de la nación. Este hombre no, este hombre con toda la gloria, pudiendo seguir en el poder, con un poder inconmensurable, pudiendo haber sido el gran emperador indiscutible por muchísimos años en los Andes, solamente quería retirarse a la vida civil. Este era Sucre. Sin embargo, esto no va a poder ser, no puede retirarse, tiene que seguir ahora en otra tarea importante, que es el Alto Perú. Sucre pasa el desaguadero, se le encomienda la misión de organizar las tierras del Alto Perú. Todavía quedaba el Alto Perú por el Cusco, algunos remanentes del ejército español. Había un comandante que andaba por allá con algunas tropas importantes y era pues menester acabar con ellos. Y una vez en el Alto Perú, una vez pasado el desaguadero, que era la línea, el río que dividía al Perú con el Alto Perú, empieza un juego político sumamente importante. Este juego político es por el dominio de las tierras altoperuanas. Las tierras altoperuanas, recuerden ustedes, habían sido divididos. El poder estuvo un tiempo a manos del Virreinato del Río de la Plata, otro tiempo estuvo en el Virreinato del Perú. Los chilenos pretendían también hacerlo parte de su territorio. El Imperio del Brasil tenía también algunas pretensiones, de manera que Sucre se enfrenta a un gran dilema. Y es aquí donde inmediatamente entra esa visión increíble de aquel otro hombre grande de nuestra independencia, como lo fue el libertador Simón Bolívar, quien automáticamente, pues, junto con Sucre, deciden convertir aquel territorio en un territorio independiente, para que ni el virreinato de Río de la Plata, ni el Perú, ni ninguna otra de las potencias americanas tuviese ninguna pretensión sobre esta tierra. Se llama a un Congreso Constituyente de los altoperuanos y el Congreso Constituyente aprueba por unanimidad en la creación de un nuevo Estado. En lo que antiguamente entonces fue el Alto Perú se convierte automáticamente en un Estado independiente que le ponen de nombre Bolívar, posteriormente se cambiaría a Bolivia, y cuya capital, en honor al gran mariscal de Ayacucho y su libertador y su primer presidente, se llamaría la ciudad de Sucre. Sucre, entonces, nuestro querido mariscal, entra ahora en una etapa política, la cual detestaba. El Alto Perú asume, luego de la constituyente, asume la constitución boliviana, creada por el libertador, en otra de sus facetas de legislador brillante, con una eminente y brillante constitución que lamentablemente los hombres de la época no la entendieron, y que si hubiésemos seguido la constitución boliviana probablemente todavía fuéramos la República de Colombia y probablemente el continente americano del sur no fuera las naciones bananeras que hoy en día son. Lo nombra presidente del Estado. Sucre prácticamente no quería, como dije antes. Una vez que organiza el Estado, una vez que se crea el Estado, insiste en retirarse, pero es elegido presidente de Bolivia.
de manera que tiene que quedarse. Una de las primeras acciones que toma es empezar a enviar las tropas libertadoras de regreso a casa, y muchos lo ven como un gran error, se queda con una pequeña guarnición. Él personalmente no quería el poder, él personalmente pretendía y también puso fecha de vencimiento, quedarse unos pocos años. Él decía que la nueva nación no podía estar presidida por un extranjero. Él tenía que entregar el poder a Bolivia, a los bolivianos, porque Bolivia, como nueva nación independiente, debía ser regida por los bolivianos. Y él no tenía ni la moral, ni las ganas, ni el entusiasmo de ser presidente de Bolivia. De manera que toman muchas medidas, medidas importantes. Recordemos que estamos hablando de la zona del Cusco, la zona donde salía el oro, donde salían los minerales, las piedras nobles. Estamos hablando de una de las zonas más ricas del continente americano, en donde salía la mayor cantidad de piedras preciosas que iban al continente europeo y que los españoles saquearon durante 3 siglos. Por ende, había mucha riqueza, por ende, había muchos terratenientes, por ende, la iglesia tenía afianzado un poder casi sobrehumano en el área. Y es ahí donde Sucre empieza a meterse en problemas con toda esta gente. Inmediatamente confisca algunos conventos y los convierte en escuelas, decreta una creación de escuelas, universidades. El Libertador le envía a nuestro queridísimo Samuel Robinson, a don Simón Rodríguez, quien le acompañaría unos años, luego se pelearían porque Samuel era muy liberal para la época. Samuel está muy adelantado para su época, y Sucre era un hombre más tradicional, que tal vez no comprendió tampoco el liberalismo de, de Rodríguez, pero Rodríguez logra establecer pues algunos colegios, y esto por supuesto molestó al clero, quien pretendía mantener a la gente ignorante. Había mucho poder que no quería que la gente estudiase, como sigue ocurriendo al sol de hoy. Se mete con la gente que tiene mucho dinero, la gente que explotaba pues en los minerales, la gente, los criollos que vivían ahí, los patricios que estuvieron ahí hasta esa época, y tenían el monopolio de las piedras preciosas. Y Sucre impone pues una cantidad de impuestos, una cantidad de leyes, organiza el Estado, crea ministerios, crea escuelas, decomisa conventos, decomisa grandes haciendas. Y esto, por supuesto, habían ojos que ya no lo veían como el libertador y como el amigo, sino que ya lo empezaban a ver mal. Esto desemboca en el año 28, esto va a desembocar en el año 28 en un motín en la ciudad de Chuquisaca, en donde Sucre es herido en el brazo. Recibió un balazo y esto lo hiere profundamente, pero lo hiere moralmente. Estos son hombres como Sucre, como Bolívar, que las balas no le hacen daño físicamente. Pueden recibir 3, 4 balazos y por supuesto que el dolor y la sangre y la herida como tal causa alguna pena, pero no tanto como la afección moral. Cuando los hombres son rectos, cuando los hombres son puros, cuando los hombres son nobles de pensamiento y de corazón, más le afectan las penas morales que las afecciones físicas. Y Sucre era uno de estos hombres. Ese balazo que recibió le dio a entender de que las pasiones políticas estaban ya muy desbordadas. Le dio a entender de que él lo veían, por muy libertador que fuera y por mucho bien que haya hecho, lo veía como un extranjero y no lo quería. Y él decidió renunciar. Sucre renuncia y se va. Se retira. Había mucha gente en contra de la voluntad de mucha gente. Se le solicitó por escrito, se le pidió, el Congreso no quería, no aprobó su renuncia. Sin embargo, Sucre insiste y se retira. Y otra vez, insisto, y se habrán dado cuenta que a través de este rato que converso con ustedes, he insistido en lo mismo, en esa capacidad moral de Sucre, que teniendo todo el poder, todavía tenía algunos restos del Ejército Libertador, aunque había licenciado a muchos y había despachado a muchos de regreso a Colombia, todavía le quedaba una cantidad considerable de soldados. Contaba con la mayoría en el Congreso, contaba con la mayoría del pueblo, y sin embargo, él no usa nada de eso para afianzarse en el poder, sino que simple y llanamente renuncia. Porque es un hombre desapasionado,
del poder, es un hombre que no busca poder, es un hombre que nunca a través de su vida buscó nada más que la libertad de sus coterráneos y hacer que la gente viviese feliz para luego él retirarse a formar parte de esa comunidad de paisanos que disfrutarían de la cosecha de la guerra de la independencia. Este hombre se retira a la ciudad de Quito, en Ecuador, donde pasa un tiempo con la marquesa de Solanda. Por fin conoce a su esposa como esposa, porque la conoció como novia. Recuerdo que le dije que se casó por poder. Hace vida familiar un tiempo, pero las vicisitudes de la vida lo vuelven a llamar al servicio, porque el traidor del general Lamar nos invade por el sur y se desata la guerra con el Perú. El Libertador decreta la guerra y Sucre es llamado nuevamente al servicio activo a comandar las tropas del Ejército Libertador en el sur para defender a Colombia, nuestra patria, de la invasión y la agresión peruana. Los peruanos entran por el Maine, los peruanos bloquean el puerto de Guayaquil y penetran incluso casi hasta Cuenca. Sucre inmediatamente organiza un pequeño ejército junto con el general Juan José Flores, que es otro eminente guerrero y otro general condecorado y uno de nuestros mejores generales de la Guerra de la Independencia. Organizan un ejército rápidamente, inferior en número, inferior en dotación, inferior en pertrechos al ejército peruano que nos invadió. Sin embargo, esto no impidió para que le infringieran una contundente derrota en el portete de Tarqui, en lo que se llamaría posteriormente la batalla de Tarqui. Algunos le llaman Tarqui, yo le digo Tarqui. Y el que no haya estado en este sitio a las afueras de Loja, en el sur del Ecuador, le recomiendo que lo visite, porque cuando uno se para ahí a las orillas del monumento de Jaspe, que mandó erigir el mariscal y que todavía está en ese sitio, uno respira patria, uno respira profundamente la gloria del mariscal Sucre, de cómo con 1000 soldados venció a casi 9000 soldados y mandó a imprimir en el monumento de Jaspe, con la cara que ve hacia el Perú, una inscripción que más o menos no la recuerdo bien al pie de la letra, pero que dice algo así como: en este lugar 1000 bravos de Colombia vencieron al ejército invasor del Perú. Fue una victoria eminente de Sucre, otra masterpiece de la guerra, como con unas pequeñas tropas venció un ejército completo que salió en desbandada de regreso al Ecuador con los pantalones abajo, vencido por el inminente gran mariscal de Ayacucho. El Perú, luego que le dimos la libertad, nos mordió la mano. Es el perro que muerde al amo. Sin embargo, la magnanimidad de este hombre llega al punto del Tratado de Girón. En la ciudad de Girón se firma un tratado en donde todos esperaban, incluso hasta el mismo Libertador y el Congreso de Colombia, de una manera grosera, obscena, condenó el tratado, porque todos esperaban que Sucre en el Tratado de Girón iba a tomar ventaja, iba incluso a tomar algunos territorios peruanos para anexarlos a Colombia, y fue todo lo contrario. El Tratado de Girón es otra obra maestra de Sucre, en donde su magnanimidad y su sencillez preló sobre la fiereza del hombre como tal. Sucre perdona a los peruanos. Sucre hace una rendición honrosa, así como se la hizo a la Serna en el Perú, y le entregó su espada y le dijo: virrey, el vencido no da honores, no da privilegios sobre el vencedor, no tiene privilegios sobre el vencido, y le regresó la espada al virrey La Serna en pleno campo de batalla. Lo mismo hizo con los peruanos. Y argumenta, cosa que tiene toda la razón y que muchos no comprendieron, incluso en nuestro propio Congreso, que el Perú era nuestro vecino y que la humillación que le hiciésemos pasar ese día en Tarqui, ellos nunca la iban a olvidar, y eso nos hubiese traído conflictos más adelante. Cosa que es totalmente cierta,
porque el humillado, el vencido, queda con la espinita por dentro, queda con el reconcomio que en algún momento explota. Sucre los perdonó, Sucre los dejó que se fueran, solamente les pidió que desalojaran los territorios, y ese fue el Tratado de Girón. Esto obviamente causó un escándalo, que Sucre era un blandengue, Córdoba, que era un cabeza caliente, lo insultó, le dijo que era un cobarde, bueno. Pero esto habla de la magnanimidad del personaje del cual estamos hablando el día de hoy, que es el mariscal Antonio José de Sucre. Terminada la batalla de Tarqui, por fin el hombre regresa a su hogar nuevamente. Porque otra vez, insistimos con esto, Sucre, su único anhelo era regresar a la vida civil. No quería el poder. No quería seguir ejerciendo ninguna magistratura, ni ningún cargo militar, ni ninguna comandancia. Quería retirarse, administrar los bienes de su esposa, que era la marquesa de Solanda, pensar en los hijos y tener una vida tranquila. Él decía que ya él había cumplido su misión, ya él había cumplido su tarea y bien que la cumplió para con la patria. Sin embargo, nuevamente las vicisitudes del año 30, Colombia, nuestra gran república, se tambaleaba, los cimientos se corroían, las ambiciones de esos caudillos y de esos otros generales que para nada eran como Sucre, como Páez, como Bermúdez, como Mariño, empezaron a corroer pues los cimientos de Colombia, y ya para el año 30 Venezuela se había separado del pacto político, había roto pues la unidad territorial, y las pasiones desenfrenadas en Bogotá estaban pues por destruir lo que quedaba de la república. Bolívar entrega la dictadura, entrega el poder tal y cual como lo había dicho en el año 28 cuando recibió los poderes dictatoriales, entrega el poder, entrega la espada ante el Congreso en enero de 1830, y pues aquí culmina definitivamente la dictadura del Libertador y termina su mandato. El Congreso se reúne, Sucre es llamado nuevamente a funciones públicas, se resigna, no le queda otra, tiene que ir a Bogotá, deja a su esposa embarazada y arriba a la ciudad de Bogotá es nombrado presidente del Congreso Admirable. Luego es nombrado para que vaya a Venezuela a negociar con Páez en una comisión para tratar de hacer de que Venezuela se reincorpore nuevamente al pacto social y se reúna otra vez con la República. Páez no lo deja entrar, envían al sinvergüenza de Santiago Mariño a que se reúna con él en la frontera de Cúcuta. Santiago Mariño, que tenía sus recelos con Sucre, no lo dejó entrar a nuestra patria. Y el mariscal Sucre le dice que él venía a traer una proposición del Congreso en donde una de las más importantes cláusulas era que a partir de ahora ningún general en jefe, ningún comandante, ni ningún militar importante que haya luchado en la guerra de la independencia podría ser presidente de la República. Con esto se condenaba él mismo, pero él a gusto porque era lo que él quería, él no quería mando. Por supuesto, esto fue mal visto por Páez, que pretendía perpetuarse en el poder en su pequeño reino. Él era un pequeño comediante de una pequeña trágica comedia. Lo mismo pasaría más adelante con Flores, luego con Santander cuando regresó del exilio, y así sucesivamente con todos los caudillos y caudillitos y principitos y reyesitos que se fueron sucediendo hasta que llegó la democracia en prácticamente el año 1900. Pasaron las guerras federales, pasaron las guerras civiles y pasaron 100 años más desde la propuesta de Sucre, la cual fue rechazada lamentablemente. Sucre regresa a Bogotá para despedirse del Libertador, pero el Libertador ya se había ido en su viaje sin retorno por el Magdalena, de manera que no le queda otra que retirarse. Definitivamente, pues ahora sí se iba al Ecuador, a Quito, a dedicarse a su familia y a dedicarse a su vida civil. Pero los vientos y las borrascas, los vientos oscuros, las nubes borrascosas se cernían sobre la cabeza de este ilustre americano que no lo dejarían llegar en paz a su hogar. Las pasiones y las bajas pasiones y los complots lo veían como el eminente sucesor del Libertador.
cosa que lo era realmente. Era el militar con mayor prestigio en todo el continente americano. Era el hombre con mayor prestigio en toda la región. Era un general en jefe con un título único de gran mariscal. Había sido presidente de 2 naciones. Tenía una experiencia vasta. Era un hombre joven de apenas 34 o 35 años para ese momento. Y era pues evidentemente el sucesor del Libertador y era el hombre llamado a recoger los cimientos de Colombia y volverlos a reunificar en la patria grande de la República de Colombia. Y esto era mal visto por Páez, esto era mal visto por Flores, esto era mal visto por algunos como Azuero, como Santander y otros como Obando y como José Hilario López, que no querían bajo ninguna circunstancia que la gran patria se volviese a unir porque ellos pretendían tener sus pequeños reinos donde ellos serían los reyesuelos y donde ellos mandarían, como así sucedió lamentablemente. En las oscuras montañas de Berruecos, que al sol de hoy todavía dan miedo. Yo caminé Berruecos, estuve ahí en la Vuelta de Mayo y esta es una montaña espeluznante. Este lugar es feo, te paran los pelos. El que quiera recorrer este camino, háganlo, todavía existe. Al sur de Popayán, al sur de Pasto. En estas montañas, unos hombres oscuros, encabezados por un coronel venezolano de nombre Apolinar Morillo y dos guerrilleros sanguinarios, Erazo y Sarria, emboscaron al mariscal junto con 2 o 3 zagaletones más, había un peruano también ahí, y pues a mansalva le dispararon y lo mataron. Quedó tendido en el piso el gran mariscal con un balazo que le atravesó la tetilla, otro balazo que le dio el cráneo, y ahí murieron las últimas esperanzas del continente de que Colombia resucitara. Ahí murieron las esperanzas del continente de que este hombre hubiese llegado a una vida longeva y de que este hombre hubiese podido seguir contribuyendo a la humanidad con todos los beneficios y con todo el bienestar que causó durante toda su vida corta pero fructífera. Ahí murió la última esperanza colombiana y con él quedaron enterrados pues prácticamente los restos y los cimientos de la gran patria. Lamentablemente no, la azarosa vida de este hombre no terminó allí en Berruecos. Luego vinieron una cantidad de sucesos con sus restos. Los restos fueron enterrados. La comitiva, que era poca, con él iba un sargento, iba un diputado, el diputado Tello de Cuenca, que iba con él, otro sargento, iban como 3 o 4 con él en la comitiva porque Sucre no quiso una escolta militar. En Bogotá le dijeron, lleve escolta militar y él no quiso. Otra vez, siempre como con esa sencillez que lo caracterizaba. Los restos fueron enterrados. Caicedo, el diputado Caicedo regresó cuando escuchó los disparos, se regresó hasta Mayo, el pueblo de la Vuelta de Mayo, la tienda, le decía la tienda de Mayo, buscó ayuda, regresaron, enterraron el cuerpo a las orillas del camino. Posteriormente el cuerpo desapareció, estuvo como unos 20, 30 años desaparecido y luego se supo por una sirvienta, una ama de llaves, dio a conocer dónde estaban los restos del mariscal Sucre. Dijo, los restos están en una iglesia, en el santuario de una iglesia, en el púlpito de una iglesia, perdón, en Quito. Cuando fueron a buscar los restos, efectivamente le hicieron los exámenes y se trataba de los restos del gran mariscal de Ayacucho. Resulta que fue su esposa, la marquesa de Solanda, quien había recuperado los restos del mariscal y los escondió durante mucho tiempo, y luego que ella murió, la mujer de servicio fue la que reveló el secreto en donde estaban los restos del gran mariscal. Por su propia voluntad, porque así lo pidió él, que sus restos fuesen enterrados en la ciudad de Quito, por su propia voluntad, hoy día los restos del gran mariscal de Ayacucho están en la ciudad de Quito, bien guardados, bien salvaguardados, honorosamente, bien honrados en un hermoso cofre hecho con lava volcánica y piedra del volcán Pichincha, y se encuentran en la Catedral Primada de la ciudad de Quito, en todo el frente, a un costado del Palacio de Carondelet,
en la hermosa y bella ciudad de Quito, que recomiendo al que no la conozca, que la conozca, porque es una joya de la cultura occidental y es una de las grandes herencias españolas que nos dejaron después de la conquista. ¿Quién mató al gran mariscal de Ayacucho? Esa es la gran pregunta que quedó para la posteridad. Mucho se ha escrito, mucho se ha dicho, cada quien tiene sus perversos de la historia, cada quien tiene los malos, cada quien tiene sus conclusiones. La historiografía oficial determinó, porque así se hizo a través de un juicio, que los autores materiales del hecho fueron los que nombré anteriormente, el coronel Apolinar Morillo, los guerrilleros Sarria y Erazo, y otro par más de zagaletones de guerrilleros de aquella época, quienes recibieron la orden directamente de José María Obando para cometer el asesinato. Ahora bien, se dice que el autor intelectual del crimen fue Obando, sin embargo hay otras versiones que dicen que fue Juan José Flores. Otra gente habla del general Isidoro Barriga, que posteriormente se casó con la marquesa de Solanda, la ex esposa de Sucre. Otros hablan de unos guerrilleros de Pasto. Recuerden la Navidad Negra de Pasto, que se le achaca a Sucre la culpa de la mortandad de Pasto, cosa que fue lamentablemente necesaria, y yo apoyo 100% todo lo que hizo el mariscal Sucre en Pasto, era justo y necesario. Y en fin, hay cualquier cantidad de versiones acerca de la muerte del mariscal. Lo cierto es que cada quien saque sus conclusiones. Los autores materiales fueron condenados por el juicio, pagaron por su crimen, pero los autores intelectuales que se debaten entre Obando y Flores nunca pagaron. Obando murió, pero nunca. El general Urdaneta fue el primero que lo acusó en el año 31, formalmente ante la justicia, lo acusó como autor intelectual del crimen. Se hizo por ahí algún juicio titulado, un juicio manipulado, el cual lo absolvió, pero todos saben que eso fue un juicio manipulado por los apandillados de Obando, entre ellos Azuero y toda esta mal llamado Partido Liberal de Santander. Pero no podemos descartar a Juan José Flores. Yo personalmente, si a mí me preguntan mi opinión, yo personalmente siempre he dicho que el autor intelectual de la muerte del gran mariscal fue el general Juan José Flores. No tanto Obando, entre los dos, pero principalmente Flores, porque al final del día el que iba a ser más afectado por Sucre iba a ser Flores, porque Sucre lo único que quería era regresar a Quito, a vivir en paz en Quito. Pero ¿qué hubiese pasado si Sucre regresaba a Quito? Que el Ecuador nunca se hubiese separado de lo que hoy en día es Colombia, de la Nueva Granada, se hubiesen mantenido juntos, quién sabe hasta cuándo, pero por lo menos Flores no hubiese podido separar al Ecuador de Colombia, ni hubiese podido crear el Ecuador, ni hubiese podido hacer todo lo que hizo. En aquel momento el que tenía el poder allá, en aquellas tierras, era el general Juan José Flores, y él sabía que si Sucre regresaba, automáticamente él pasaba a segundo plano, iba a pasar desapercibido y no iba a poder tener el poder que tuvo. Es muy probable que él haya sido el autor intelectual y que él haya enviado aquella correspondencia de la cual habló Apolinar Morillo en el juicio, de que le dieron una correspondencia para que se le entregara a Obando, que nunca la leyó, y es muy probable que esa correspondencia es la que le pidiese a Obando el favor de que acabara con Sucre antes de que Sucre llegase al Ecuador. Esta muerte fue una crónica de una muerte anunciada. Esta muerte fue anunciada en un periódico en la ciudad de Bogotá, en donde un artículo en el conductor de Vicente Azuero decía: ojalá que en el sur puedan hacer con Sucre lo que nosotros no hicimos con Bolívar. Esto salió antes de la muerte de Sucre, o sea que esto ya venía planificado y quién sabe desde hacía cuándo. Ahí, obviamente, el autor intelectual para mí fue Flores, pero había
un grupo que estaban detrás de la muerte de Sucre, y entre ellos efectivamente Azuero, el mismísimo Santander, aunque no estuviese en el país, pero debió haber estado enterado de esa maquinación. Cuidado si eso no venía ya desde hace rato. Y algunos otros como Florentino González, tal vez Joaquín Mosquera, el mismísimo general Mosquera, ya lo nombré, perdón, el general Mosquera. Todos ellos pues sabían de que algo se tramaba para asesinar al gran mariscal de Ayacucho. Otra vez, cada uno saque sus conclusiones, hay muchos libros, hay mucha literatura, yo he leído más de 7, 8 libros sobre el caso de diferentes autores, son apasionados, son interesantes, cada uno pues da una versión del hecho diferente. Hay una película, hay varias películas, hay una película sobre el juicio de Apolinar Morillo, pero en conclusión, lo trágico de la historia es que perdimos a un gran hombre. Y de eso ya vamos para 200 años. Justamente fue un 4 de junio y es por eso que estamos hablando hoy de Sucre, rindiéndole este pequeño homenaje a ese gran hombre, rindiéndole este pequeño tributo a ese gran militar, ese gran ciudadano que fue el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, el cual debemos tener presente siempre en nuestra vida como un faro luminoso de, sobre todo, de la moral, sobre todo del desprendimiento del poder, del desprendimiento económico, y como un triunfador autodidacta, como un luchador y como una de las estrellas y los pilares fundamentales de la independencia americana. Gracias por haberme escuchado y los espero la próxima. Que tengan buen día.